Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. He dejado pasar unos cuantos días a que se calme un poquito el tema de Nico Williams para sacar conclusiones, pues eso, desde la calma, desde el recoger todas las informaciones que van saliendo para poder generar una opinión para vosotros pues lo más adecuada posible y no desde la interpretación más inmediata, ¿no? Que normalmente el tiempo va poniendo las cosas en su sitio y las opiniones más tranquilas, más sosegadas, ¿no? No acostumbran, no siempre, pero acostumbran a acercarse mucho más a una valoración más global de lo que es la situación. Bueno, espero que estéis bien, espero que estéis disfrutando de estos días maravillosos de tanta calor, que es tan agradable, vamos, es una maravilla. En todo caso, ahora vendrán días, supongo, para vosotros también de vacaciones y vais viendo el Mundial de Clubes o no. Yo ya sabéis cuál es mi opinión y la verdad es que me sigue costando. Sí que es verdad que he ido viendo más estos últimos partidos porque, lógicamente, bueno, por una cuestión ya de que los partidos son mejores, tiene un poquito más de prestigio, ¿no? Este torneo. Pero estamos aquí para hablar de Nico Williams y ese fichaje que finalmente no se va a dar, esa renovación por el Athletic Club. Saltaba la noticia el pasado viernes y que, bueno, acaba así o se trunca definitivamente esas opciones que había para el fichaje de Nico Williams. Mi último podcast claramente hablaba de que era el momento, yo no me escondí, así como el año pasado no lo veía tanto, este año por opciones, por edad, por todo lo que comenté en el podcast anterior, lo veía bien. Y bueno, ha sido una situación un poco desagradable, yo creo que para todas las partes, y que deja una situación de esas con sabor agridulce en el que se debe de aprender. Este no va a ser un podcast tampoco destroyer, bueno, ya me conocéis, tampoco me gusta y creo que de todo se debe aprender, ¿no? En esta vida y creo que esto es una muy buena oportunidad, todo lo que ha sucedido, para que los dirigentes del Barça apunten y aprendan, ¿no? Porque en la situación actual del Barça yo creo que esto se puede dar otra vez, ¿no? Es verdad que el Barça... Y con eso quiero empezar, porque yo creo que ese contexto es muy importante. Al final todo esto sucede porque el Barça tiene una situación a día de hoy aún compleja a nivel de inscripción de jugadores, una situación económica que va siendo mejor cada vez, que va mejorando y yo que me alegro y ahí están los resultados, pero es cierto que la cosa es aún compleja, difícil, que se ha hipotecado mucho futuro a nivel de patrimonio con el tema de las palancas, etcétera, y que bueno, que el Barça aún tiene que ir trampeando como puede, porque la situación es difícil, porque la masa salarial heredada de la otra directiva y en parte también por alguna decisión de esta, pues aún es compleja y que ajustar ese fair play y hacer esos equilibrios con la liga pues cuesta mucho, ¿no? Ya sabéis lo que yo opino del fair play, ya sabéis lo que opino de cómo trabaja la liga. A partir de aquí sí que es verdad que, bueno, me parece que llegados a este punto, un punto en el que el Barça hace lo que puede y yo creo que se esfuerza muchísimo, ¿no? Para poder encajar en ese fair play los fichajes que hace, pues se puede encontrar con situaciones como esta. Y el año pasado fue Dani Olmo con todo lo que sucedió y tal, y este año bueno, pues es un poquito mejor, pero aún no, ¿no? Esto lo digo porque yo entiendo que el Barça ha presionado mucho a través de Laporta, porque hay que saber leer entre líneas, con sus declaraciones diciendo que el Barça ya está en la norma 1-1, ¿no? Cuando no era así, porque está a la espera, ¿no? De la validación de esas butacas VIP, bueno, palcos VIP, ¿no? Más que butacas VIP, palcos VIP. Y realmente, bueno, pues ellos presionan a la liga para que le dé esa aprobación, ¿no? La liga diciendo Tebas en el otro lado que no, que aún no estaba en el 1-1, que iba bien encaminado, que aún no. Bueno, el Barça presiona para tener cierta normalidad porque sabe que ese mensaje mediático público, ¿no? De que se dé por hecho cierta normalidad, pues le ayuda en materia de fichajes. En el caso de Nico Williams no ha sido así. Es verdad que en el caso de Nico Williams, aparte, y ahora voy aquí al tema, más allá de que el Barça evidentemente esté condicionado, ¿no? Por el fair play, hay un condicionante de las maneras, de las formas del jugador, de las dudas, de la inseguridad a la hora de tomar decisiones de su entorno y de un poco jugar un poco con malas artes. Yo creo que el Barça aquí es una lección, uno, para que Laporta siga su instinto. O sea, yo creo que esta es la primera lección o la mayor lección. Laporta tenía claro
que la oportunidad a Nico Williams se le había pasado el año pasado, lo dijo incluso en diferentes entrevistas, especialmente en la de finales de mayo en TV3, lo tenía clarísimo y su instinto le decía que no acababa de convencer todo lo que representa Nico Williams, su entorno y cómo jugaban para sacar más dinero y las dudas que tenía el jugador. Laporta siempre había tenido la sensación de que Nico Williams es un futbolista que quería jugar con sus amigos de la selección más que fichar por el Barça. Y este es un detalle, no sé si ha salido publicado o no, pero que creo que no es menor. Y Laporta nunca lo tuvo claro. Pero es verdad que cuando te vas al mercado, cuando tu entrenador te pide ese extremo izquierdo, que todos creo que coincidimos en que es necesario, todos coincidimos, creo, ¿no? En la mayoría, en coincidir que a día de hoy Luis Díaz es mejor futbolista, pero que a largo plazo era un fichaje más interesante por edad el de Nico Williams, ¿no? Pero bueno, ahí Laporta, igual que la vida le envió un mensaje, ¿no? En forma enorme con el tema de Flick, de que debería de haber seguido su instinto desde el principio y no hacer caso a la opinión mediática, pública y la presión generalizada, ¿no? Sobre el fichaje de Xavi cuando él quería fichar a Hansi Flick en su momento, cuando ya vino con esa idea la presidencia del Barça, y otra vez ese instinto que muchas veces tenemos que seguir nosotros en la vida con nuestras cosas también. Esto sirve para cualquier cosa, ¿no? El instinto a veces falla, ¿no? Lógicamente, pero yo siempre digo, muere con tu instinto, ¿no? O sea, por lo menos vas a dormir tranquilo, ¿no? Haciendo lo que crees. Cuando haces algo, y más que una persona tan emocional como el presidente Laporta, ¿no? Cuando haces algo que va en contra de tu instinto, de lo que tú realmente quieres hacer, y sobre todo en un club ahora mismo donde el liderazgo de Laporta es tan importante, no sé, yo creo que todo se complica un poquito más, ¿no? Y eso yo creo que es la primera lección de Laporta. La segunda lección que el Barça tiene que aprender es que, ok, se puede cambiar de punto de vista. Es cierto que parece que Deco en ningún momento lo tenía claro al 100%. Laporta, Deco, pero claro, hay mucha más gente, ¿no? Hay un equipo que hablan, sí que ven la oportunidad, pero no lo acaban de ver claro. También el tono, parece, del representante no es el mejor, ¿no? No tienen el feeling que quizá que tienen con otros representantes, Félix Zainta. Al final esto pasa, son personas, ¿no? Te puedes llevar mejor o peor. Aquí lo primero que hay que recordar es que es Nico Williams el que viene y se ofrece. Y ahí es cuando el Barça, en esto el Barça pues dice, oye, oportunidad, nos reunimos, lo evaluamos, el instinto nos dice que no, ¿no? En el caso de Laporta, que esta gente que quizás no son de fiar, pero vamos para adelante porque vemos la oportunidad de mercado y pagaremos la cláusula, ¿no? Pero la segunda gran lección es que lo que no puedes hacer es ese tipo de declaraciones como se estaban haciendo en los últimos días por parte de los dirigentes del Barça. Y yo creo que esto es un error porque si después acaba la situación como ha acabado, te has abierto a una situación donde se puede interpretar que has actuado con cierta inocencia en la gestión de tu trabajo, ¿no? Y yo creo que esto a quien hace más daño es a Deco, porque al final el presidente, bueno, sí, pero esto es una cuestión de director deportivo, ¿no? Y en el caso de Deco, es verdad que las declaraciones no son vamos a fichar a Nico Williams en ningún momento, pero sí hay un tono de Juste, de Laporta, del propio Deco, hablando claramente cuando se le preguntan en entrevistas. Recuerdo una entrevista a La Vanguardia a Deco, donde sí que reconoce pues que se va a intentar, ¿no? No lo nombran directamente, pero que va a haber otro fichaje. Bueno, no, en el ambiente estaba, ¿no? Claramente la sensación de que se iba a pagar esa cláusula. ¿Por qué? Porque ellos tenían garantizada la intención de Nico Williams de fichar por el Barcelona a través de sus representantes, del propio jugador, evidentemente a través de todos sus compañeros en el Fútbol Club Barcelona, de la presión que también habían ejercido algunos futbolistas, ¿no? Diciendo que ficharan a Nico, que estaba loco por fichar por el Barça, que estaba loco por la música y que realmente se arrepentía mucho de lo del año pasado. Y un poco todo esto está muy bien, pero al final el dirigente tiene que ser un profesional, no dejarse influenciar por lo que dicen los futbolistas, por lo que piden los futbolistas, por lo que diga el representante en una reunión. Creo que, o sea, aunque se haga público porque se sabe en un momento dado la reunión entre representante y director deportivo, tu misión es mantener la cabeza fría, bajar evidentemente todas las ilusiones posibles, rebajarlo hasta que esté firmado y ser muy profesional hasta el último momento. Ha sido mal profesional Deco con
y todo el Barça? No. Yo creo, además, que Deco está haciendo un muy buen trabajo. Fijaos todas las dudas que tenía en Deco al principio cuando llegó al Barça. Bueno, creo que esto ya lo sabéis todos, que los que en ese momento ya hacíamos el Tribuna, ¿no? El Tribuna Marca en su momento lo comentábamos, pero dicho esto, es verdad que aquí creo que ha patinado un poco, ¿no? Le ha faltado un poco de sangre fría, de controlar el entorno y de no fiarse especialmente del representante, porque al final todo parece que se cruza en el momento que se empieza a negociar, ¿no? Bueno, se empieza a negociar. Tenemos un acuerdo, vale, tantos millones, venga, va. Y vamos a redactar el contrato, ¡pam! Y cuando redactan el contrato, este representante parece que sale diciendo que quiere la cláusula esta de que si el fair play no se inscribe, no sé, creo que son 10 días. Creo que le dijo que en 10 días, si no estaba inscrito Nico Williams, a partir de la firma, quedaba libre, aun habiendo pagado la cláusula al Athletic Club, y que el jugador se podía ir, ¿no? Yo, claro, ahí el Barça dice que no, que nanay. Uno puede pensar dos cosas aquí. La primera es, hombre, si tú estás seguro de que vas a tener el fair play, no tengas miedo a firmar ningún tipo de cláusula. Es una cláusula que yo creo que ya se firmó con el tema de Dani Olmo y que el Barça, los dirigentes del Barça han aprendido que en un momento dado las cosas se cruzan y en la situación del Barça, que es la que es, o sea, seguimos en una situación aún donde cuesta, ¿no?, encajar todo en ese fair play, se tiene que aceptar, no pasa nada. El Barça es un club que factura casi 1.000 millones, ha mejorado en su economía y una cosa es lo que generas, por eso no tienes problema para pagar una cláusula, ¿no?, o pagar un fichaje, y otra cosa es el fair play y el encaje respecto a lo que tú estás generando, ¿no? Y las normas de la liga siempre tan confusas y tan complejas, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. Dicho lo cual, al fin y al cabo, pues el Barça yo creo que se protege, ¿no? Y después hay otro aspecto. Creo que el Barça tiene todo el derecho a poder pagar a un futbolista y tener margen en la inscripción durante el periodo de fichajes abierto y confiar en ese trabajo, confiar en la salida de algún futbolista. No es la mejor manera de hacer las cosas. Yo he sido bastante crítico con esta gestión en muchos momentos, lo sigo siendo, creo que no es lo mejor, pero también es cierto que entiendo que el Barcelona no tiene por qué firmar esa cláusula en ningún caso, bajo ningún concepto, y que en el momento que se pide esa cláusula entienden ya ahí los dirigentes del Barcelona que algo va a ir mal, ¿no? Que algo va mal y que Nico Williams no las tiene todas de fichar por el Barça. Creo que después de lo del año pasado, estamos hablando de ética, estamos hablando de moral, en los negocios la moralidad y la ética seguramente pintan poco, pero sí que es cierto que en este caso, después de lo que pasó el año pasado, ¿no?, con Nico Williams, un gesto de Nico Williams seguramente hubiera sido aceptar ese contrato, sumarse al carro y confiar plenamente en los dirigentes del Barça y el Barça. Y quizás sí, yo creo que por ahí es donde iban las cosas, si el día, yo qué sé, 25 de agosto, no está inscrito, me lo invento, que pueda quedar libre. O creo que incluso hasta, según la normativa, si hasta el 31 de agosto, creo, si el mismo día que se cierra el mercado quedaría libre, yo creo que al día siguiente podría fichar por otro equipo, porque sería un agente libre, ¿no?, como tal. Yo ahí sí que creo, igual que pasaba un poco con Dani Olmo, que los jugadores sí que se tienen que proteger. ¿Que no es buena esta incertidumbre para la competición? No. ¿Es solo culpa del Barça? Yo creo que tampoco. Insisto que a mí aún me tienen que convencer de que este fair play futbolístico que se han inventado en la liga es de fácil entendimiento, cosa que ya creo que no, creo que todos coincidiremos en que no. Es difícil, complejo, o sea, que aprendan de la NBA o la NFL, que todos entendemos claramente, ¿no?, cómo funciona en los márgenes salariales y no tenemos tantos problemas. Yo creo que lo hacen a propósito, porque no quieren que la gente lo entienda, es que es la única conclusión que me llega a la cabeza. Entonces yo creo que ante la actitud de este chico, las dudas de este chico, pues bueno, pues yo creo que el Barça ahí ha hecho bien en plantarse. Es verdad que tengo la sensación que cuando ellos ven que piden esa cláusula, seguramente los dirigentes del Barça ya se dan cuenta que Nico Williams no va a fichar por el Barça, y de ahí que empiecen las filtraciones de los últimos días donde ya se comentaba que parecía que iba a ser complejo, ¿no?, que ese fichaje se fuera a producir, y que había muchas dudas. Hay otro factor clave que es la presión del Athletic Club. El Athletic Club sale para mí como ganador, claramente, de toda esta historia, porque se queda con el futbolista, lo renueva por 10 años, y a nivel de club da un golpe encima de la mesa. Es un club que, bueno, la relación con el Barça es claramente mala. Yo sí que es verdad que pienso que los clubes deben de meterse en sus asuntos. Yo
vuelvo a insistir que no entiendo al Athletic Club. O sea, al final aquí es el jugador el que se tiene que aclarar. Se acerca al Barça, después va para atrás, se arrepiente. La presión también de los dirigentes es total por parte del Athletic Club y de la afición, ¿no? Aquí abro un paréntesis. A mí me parece deleznable que a cualquier ser humano, por tomar una decisión profesional, la que sea, irse donde le dé la gana, se le persiga, se le diga, se le señale, se le amenace. Solo por eso yo creo que Nico Williams ya se tendría que haber ido del Athletic Club. Porque al final esto es fútbol, señores. Solo fútbol. Un entretenimiento. No puede ser que se crucen estos límites bajo ningún concepto. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Pasó lo mismo con Joan García. O sea, tienen los profesionales el deber de pensar en su carrera profesional, en poder tomar decisiones de traspaso y esto nos... Bueno, hablamos de fútbol, pero a veces pasa también en otros deportes, hasta incluso en la NBA, ¿no? Se debería de normalizar. La pasión está muy bien, pero cuando la pasión se vuelve violencia verbal, física, amenazas, cuando tú estás amargando la vida a alguien, el problema lo tiene el aficionado, ¿no? Creo que vivimos en una sociedad donde la violencia, tanto verbal como física, está al alcance y normalizada para muchos. Muchísima gente entiende que dentro del fútbol las normas son otras, ¿no? Sorprendentemente. Muchísima gente entiende y tiene completamente interiorizado que al futbolista se le puede decir lo que sea, que es de su garantía, de su propiedad, por decirlo de alguna manera, porque el aficionado lo siente con pasión, lo admira y lo que pide a cambio, ¿no? Es esa sensación, esa falsa sensación, insisto, ¿no? Pero hay muchos aficionados que la tienen de, propiedad respecto a ello, y el movimiento o la salida del futbolista es una traición que merece la agresividad máxima, ¿no? Ahí a mí no me vais a encontrar, y lo he ido entendiendo a base de muchos años de dedicarme a esto, y creo que es un problema de cultura y de educación grave, muy grave, que habla muy mal de la sociedad. Muchos diréis, no, esto sí ha sido de la vida. Ya, claro, ya. Sí, es que de eso se trata, de crecer y de evolucionar y de no ir cometiendo los mismos errores. Yo creo que eso ha presionado también a los Williams y a Nico Williams, que han tenido miedo, sinceramente. Esa es mi sensación, ¿eh? Y es un factor más que ha condicionado. Cierro paréntesis. El tema del Athletic Club que os decía, el Athletic Club gana a nivel de club porque lo consigue mantener. Es verdad que Nico Williams también gana porque consigue una renovación donde va a ganar más dinero. O sea, en ese sentido, si solamente se rige por la parte económica, gana. Yo creo que a estas alturas la parte económica y en estos derroteros que nos movemos no debería de marcar una decisión. No me da la sensación que Nico Williams haya tomado solo una decisión por la parte económica que le paga el Athletic Club. Dicen que incluso le paga más que lo que le iba a pagar al Barça. Me cuadra porque el Athletic Club es un club saneado y que tiene bastante dinero. Y bueno, será su máxima estrella. Veremos cómo sale, porque recordemos que en el sistema de Valverde y después del último año Nico Williams, a mí me cuesta verlo. Yo creo que en otro sistema, por ejemplo el del Barça, Nico Williams explota mucho más sus opciones como futbolista, pero yo creo que sobre todo se queda el jugador por la presión del Athletic Club y porque es una persona pues que no ha tenido, que eso es respetable, la valentía, ¿no?, para tirar hacia adelante respecto a la situación del Barça. No lo ha visto claro. El representante, yo creo que también, no podemos olvidar, es un representante que tiene grandes vínculos con el Athletic Club. Esto es un detalle que no es menor. Tampoco ha querido, ¿no?, forzar demasiado y romper la cuerda con el Athletic Club porque tiene muchos representados en esa plantilla. Por lo tanto, bueno, es un representante que defendía a su representado, a Nico Williams, ante el Barcelona, pero sin olvidar que su mayor foco de negocio está en Bilbao, con los muchos, más de 10 creo que son, jugadores del Athletic Club que representan, ¿no? Entonces yo creo que también ahí eso ha contado. Al final el futbolista se echa para atrás. Yo creo que también hay una cuestión de valentía o no valentía. O sea, yo creo que Nico Williams no es una persona en este sentido valiente, por lo que hemos visto. Hay gente que... Esto es respetable, por supuesto, solo faltaría. Hay gente que se siente más cómoda con la incertidumbre, con el deseo, y hay otros que son, pues no, que necesitan sentirse más cómodos en la seguridad. Y esto yo creo que ha quedado claro a lo largo de los 2 últimos años con Nico Williams. Sí que creo que él, en catalán se dice cagadubtas, ¿no? Esta expresión para quien duda tanto todo el día, ahora sí, ahora no, y duda, y duda, y duda, y no toma decisiones en firme nunca. Pues yo creo que Nico Williams es un poco así, la verdad. Yo creo que es un poco dubitativo, dudoso, que le falta ese punto. Así como Lamine Yamal lo ves, ¿no?, que es un chaval que tiene las ideas claras, que va siempre para adelante, que es valiente, que si las cosas salen bien o mal, bueno, pues oye,
yo lo he intentado, ¿no? Para adelante, yo creo que esto lo traduce a todo en la vida. Un poco Nico Williams es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que él necesita sentirse seguro y sentir la aprobación de su entorno, que están seguros con lo que él quiere, con lo que dice. Y bueno, está claro que esta situación era una situación de esas de la vida, a veces en la vida te la tienes que jugar, ¿no? Yo creo que va por ahí el tema. Es verdad que lo del Athletic Club, a mí lo que no me gustó es que vayan a la liga a pedir nada. Entiendo que lo que buscaban, que es defender sus intereses, yo creo, siempre lo he pensado, no he entendido la crítica hacia que el Barça se interese por un futbolista que se ofrece y hable con el futbolista y pacte un contrato previo cuando o sea, a ver, no sé si me estoy explicando, o sea, previamente a pagar la cláusula de rescisión, o sea, el Barça en ningún momento dice voy a negociar con el Athletic Club porque sabe que es imposible. Entonces, cuando tú vas a pagar la cláusula, antes tienes que hablar con el jugador. El jugador te tiene que decir quiero ir, no quiero ir, voy a ganar tanto, y tú lo vas a decir no tanto, y el otro tanto. O sea, esto es lo normal. Entonces, cuando tienes todo pactado, pagas la cláusula. O sea, ¿de qué se quejaba el Athletic Club? Como mucho se podía quejar que cuando le preguntaban a Deco o al otro del Barça, no lo negaban. Tampoco nunca dijeron, sí, vamos a fichar a Nico Williams sí o sí. No, o sea, nunca. Pero vais a fichar a Nico Williams, lo vamos a intentar, la sensación es buena. Estas serán un poco las declaraciones que ya he dicho antes, que creo que esto ha sido un error y que del que deben aprender mucho a la hora de gestionar los fichajes, porque los fichajes no se tienen que hacer públicos, se tienen que mantener en privado, así es como mejor se trabaja. Pero el Athletic Club, ¿de qué se queja? ¿De que hablan con su futbolista? ¿Por qué el Athletic Club va a la liga? O sea, entiendo el porqué, pero realmente creo que no es caballeroso. Son clubes que están, ¿no?, los dos representados en la liga y hay asambleas de la liga donde seguramente esto se debe de poder hablar. ¿Qué vas a pedir? ¿Que el Barça, como no tiene fair play, no puede fichar a Nico Williams? Si las normas son claras. Si las normas son muy claras. Al final el Barça puede fichar a quien sea. Inscribir hasta el día 31 de agosto tienes margen. Y esta es la respuesta que un poco la liga le dio. Que ellos ya estaban atentos a la situación, pero que el Barça era un club que tenía capacidad de generar dinero y que pagar la cláusula era una cuestión de como si te compras un coche, que ellos ahí, el Barça tiene el dinero para pagar. Pagar, fichar es una cosa, Tebas lo ha explicado 50.000 veces, inscribir en los márgenes es otra completamente diferente, y esto que lo entiende, con todo el respeto, ¿no?, un niño de 4 años, pues el Athletic Club ha intentado ahí malmeter. No es la primera vez que intenta malmeter contra el Barça. Esto es así. En los últimos tiempos, bueno, la relación que entre el Athletic Club y el Barça no es buena por parte del Athletic Club. Yo creo que los clubes se tienen que respetar dentro de las normas del juego, ¿no? Evidentemente, si el Barça se salta las normas a la torera en algunos aspectos, podemos hablar en otras cosas donde quizá el Barça no ha estado adecuado, lógicamente, ¿no? Pero en este caso creo que el Athletic Club aquí ha patinado, ¿no? Y ha buscado presionar una vez más al futbolista. Ha puesto el foco sobre el futbolista, sobre el chaval, también con el tema este de la liga. No me ha gustado, sinceramente. Creo que el Athletic Club tiene que ser capaz de defender sus intereses sin acudir a la liga para pedir algo que no pertoca en este caso. Y a partir de aquí sí que han hecho algo muy, muy bien, que es trabajar en silencio la renovación con Nico Williams. A partir de aquí, cuando el Barça se niega a incluir esa cláusula y ya ve el Barça que las cosas se van a complicar y su representante pues ha jugado ahí a dos bandas. El Barça ha caído en la trampa y, como decía al principio, aquí lo que hay que hacer es aprender de que no se deben de hacer públicos estos fichajes, aprender de que no te puedes fiar de todo el mundo y aprender a tampoco cerrar, ¿no?, según qué opciones públicamente, o dar por hechas las cosas, porque realmente después el Barça pues ha quedado en una situación un poco de debilidad. Ahora bien, para mí, el que más ha dudado es Nico Williams. Y como dijo Johan Cruyff en su día, el que dude de jugar en el equipo no vale. Y esto está clarísimo. Tranquilidad, no pasa nada. ¿Era un buen fichaje? Sí. ¿Yo creo que este año era el bueno para ficharlo? Sí. ¿Hubiera funcionado? Yo creo que sí. Hubiera sido una adaptación rápida, porque además ya conoce a muchos futbolistas, interesante, un puñal por la izquierda. Bueno, ya está. No ha pasado. Él ha dudado. Él se quiere quedar en el Athletic Club. Perfecto. ¿Que creo que acabará saliendo del Athletic Club en 1 o 2 años? También. Esto que quede grabado. Estoy convencido de que acabará saliendo y que no acabe yendo al Madrid. Cosa que no descartaría absolutamente para nada, por un poco lo que hemos visto cómo se mueve el representante. Yo creo que el representante no es... Hay representantes. Un estilo de representante es aquel que se mueve en una línea, ¿no?, donde defiende los intereses de su representado por encima de los suyos
y que realmente pues tiene una parte muy humana, y después hay otro representante, otro tipo de representante, que a lo largo de la historia hemos visto 50.000, los de Ronaldo, el de Figo, el del otro, el de tal, que se mueve por generar pasta, por sus intereses varios con los clubes, de tener diferentes representados, bueno, de jugar esa doble baza. Ahí hay casos, ¿no?, de jugadores que van cambiando de equipo cada 2 por 3 y el representante va trincando comisiones, ¿no? Yo creo que este tipo de representante, bueno, no lo hace muy bien al fútbol, pero ellos sabrán. Esa es mi sensación, ¿eh? No lo conozco personalmente, obviamente, pero por cómo han ido las cosas y por alguna pregunta que he hecho por ahí, creo que es de este estilo. Dicho lo cual, no tengo nada en contra suya, lógicamente. Hay que aprender, es una lección, y hay que aprender, hay que seguir gestionando el mercado. Laporta tiene que seguir su instinto, y Deco, pues que tiene que saber que hasta ahora él era una persona que en ese sentido lo estaba haciendo muy bien, ¿no? Manteniendo siempre el tono bajo en las declaraciones, diciendo que no se podían tampoco vocear según qué temas, pues ahí ha pecado un poco, ¿no? Ha pecado un poco. Seguramente si Deco estuviera aquí diría, hombre, ya, pero a mí sí me cazan en un sitio, ¿no? O me sacan una información de que me he reunido con uno o con el otro y tal. Bueno, hay quien piensa que todo esto, estas filtraciones de las reuniones y de todo el tema Nico Williams, también interesaba al propio representante de Nico Williams, esto es algo que no sabremos nunca, para sacar una nueva renovación y sacar mayor tajada. Bueno, quizá el Barça ha sido utilizado como tal para una situación como esta. Si es así, el Barça, otra vez más, vuelvo a repetir, tiene que aprender. Tiene que aprender a no cometer errores, tiene que aprender a entender muchas veces bueno, pues que esto no es nuevo, que hay gente que te utiliza, que hay gente que en el mundo del fútbol es muy sucia, y que el Barça debe marcar la pauta. La pauta no debe ser marcada por los demás. Dicho esto, tampoco hace falta fustigarse especialmente. No es una tragedia griega, queda todo el mercado por delante y, como siempre digo, da la sensación incluso de que la vida nos ha protegido, porque ¿tenéis claro que Nico Williams, con esta manera de actuar, con este entorno que ha demostrado tener, hubiera encajado aquí perfectamente, hubiera sido la mejor influencia para un vestuario que va como una seda y que funciona de maravilla? Bueno, pues yo creo que quizá nos hemos protegido como club en ese sentido de que Nico Williams haya venido, y algo que yo no pensaba en un primer momento, pero que ahora empiezo a pensar un poquito, es que casi que mejor que no se haya encontrado con Lamine Yamal en el vestuario. Así que me quedo con la parte positiva, como todo hay que aprender, espero que los dirigentes lo hagan y a partir de aquí a ver qué, porque ahora si me preguntáis, bueno, la opción Luis Díaz parece que vuelve a ser la prioritaria. Yo lo veo muy difícil, con lo que ha pasado con Diego Jota y su fallecimiento en el accidente. Yo creo que en Liverpool además ahora están en un impasse como club tremendo, solo faltaría, va a ser difícil hablar con ellos, es una baja la de Jota en la delantera, que no es la misma posición, evidentemente, pero bueno, también es cierto que Luis Díaz es un futbolista vital para el Liverpool, que tiene una edad ya, es verdad, por lo tanto hay que medir muy bien lo que se paga por este futbolista. Es un futbolista de rendimiento inmediato, que te viene a hacer 2-3 años al máximo nivel y yo creo que de máximas garantías. Es un jugador que encaja muy bien como un guante en el sistema de Hansi Flick, pero yo tengo muchas dudas de que el Barça lo pueda sacar por 50-60 millones de euros. Viendo al Liverpool, viendo la economía del Liverpool, viendo la situación, me cuesta mucho pensar que esto vaya a rebajarse mucho. Y ya sabemos cómo con el Liverpool negociar es muy difícil, sabemos lo de Coutinho, cuesta mucho. Entonces yo no soy especialmente optimista, aunque creo que el Barça lo va a intentar y vuelve a la opción Luis Díaz, que es al fin y al cabo la opción que siempre quiso Deco, la opción que había hablado con Hansi Flick y que parece que convencía claramente para subir el nivel en un primer momento. Adaptabilidad frente a las circunstancias, aprendizaje, y a partir de aquí incluso hasta hacer autocrítica públicamente, ¿no?, por parte de los dirigentes del Barcelona cuando se les pregunte. No estaría mal que lo hicieran. No lo van a hacer, creo, porque, bueno, el tono normalmente de los dirigentes del mundo del fútbol es poco autocrítico y normalmente va en otra línea, claramente en otra línea, respecto al error, ¿no?, cuando se equivocan. Pero creo que los dirigentes del Barça deberían aprender pues que no se puede hablar según qué cosas, ni hablar tanto, ¿no? Otra opción, la opción que yo os dije cuando acabó la liga, creo que en el último podcast o el penúltimo podcast, yo os dije que yo no tengo por qué tener la razón, pero mi sensación era, todos los caminos llevan a Rashford. Os dije, ¿os acordáis? Poco, pero yo apliqué una lógica, digo, bueno, es un futbolista para mí interesante, que puede jugar en 3-4 posiciones de ataque, es un futbolista que además está loco por la música, es un futbolista que creo que lo puede sacar cedido,
con opción de compra al Manchester United por 30 millones, 40 millones, por lo tanto a nivel de precio encaja mejor, te da margen para poder inscribirlo sin tanta presión, ¿no? Como sería un fichaje. Bueno, hay aspectos que creo que es verdad que no te da la garantía ni de Luis Díaz ni de Nico Williams, pero es un futbolista que si lo recuperas a su máximo nivel, yo creo que tiene un techo incluso superior. O sea, el Rashford de su momento tiene más riesgo, pero si lo recuperas es la leche. O sea, Rashford era un jugador impresionante. Es irregular, eso sí, es un futbolista muy irregular. Pero yo creo que van por ahí los tiros. O estudiar otras opciones. Vamos a ver si extremos hay muchos. El Barça estudia otras opciones a la hora de intentar otro fichaje. O con algo que a mí me encanta, que es, oye, apuesta por la cantera, que además Hansi Flick conecta también como ello. En fin, ahí está. Momento para aprender y que sirva. Una lección para aprender y no volver a caer en las mismas formas, en las mismas trampas del mercado y a la hora de gestionar. Y también, oye, también hay que decirlo, proteger al aficionado del Barça, porque también el aficionado del Barça se ilusiona, ¿no? Y yo creo que los dirigentes del FC Barcelona también tienen la obligación de controlar esa ilusión y gestionar esa manera, ¿no?, mediática de vocear los fichajes, que nunca ha salido bien, en el Barça, en ningún club, pero en el Barça nunca ha salido bien. Es verdad, y eso en favor de los dirigentes tengo que decir, esto lo hablé en su día con Robert Fernández, que es muy difícil ocultar nada en el entorno Barça. Y es cierto, es verdad que es muy, muy, muy complicado. Es cierto, es muy, muy complejo. Pero, bueno, se debe intentar, ¿no? Por lo menos se debe intentar. Lo que sí que puedes controlar son tus declaraciones cuando te entrevistan, eso seguro. En fin, a seguir con el veranito, si es que estáis ya de vacaciones, pero bueno, el verano está aquí, con la calor, eso seguro. Y vamos viendo a ver cómo va el mercado y vamos comentando. Un abrazo para todos, cuidaros mucho, adiós.